Retirar y reemplazar piezas. HP OmniBook 3 serie de portátiles PC de 16 pulgadas, Intel. Las herramientas que necesitas. Para retirar y reemplazar piezas de este dispositivo, idealmente deberías tener a mano las siguientes herramientas. Cómo reemplazar el terrario de la base. Herramientas para la tarea. Utiliza estas herramientas para realizar este procedimiento. Correa de muñeca antiestática. Un destornillador Torx. Una herramienta de palanca de hoja plana. Recuerda ponerte la correa antiestática y ponerte a tierra para evitar que ocurra cualquier descarga electrostática, ESD. Retirada. Quita los dos pequeños tornillos frontales T5 de cabeza Torx que aseguran la carcasa base a la tapa superior. Quita el tornillo de cabeza grande del T5 Torx trasero derecho que sujeta la caja base a la tapa superior. Afloja el tornillo de cabeza Torx del T5 trasero izquierdo que asegura la carcasa base a la tapa superior. Nota: se oirán dos clics cuando el tornillo se desprenda de la tapa superior. En ese lugar aparecerá un hueco entre el recinto base y la cubierta superior. Introduce una herramienta de palanca de hoja plana en la rendija y separa cuidadosamente los bordes trasero, delantero, izquierdo y derecho de la base de la cubierta superior. Quita el terrario de la base. Sustituto. Alinea la base con los bordes de la tapa superior y baja la posición en su sitio. Aplica presión a lo largo de los bordes para volver a unir la base del recinto a la tapa superior. Cambia los dos tornillos delanteros pequeños T5 Torx que aseguran la carcasa base a la tapa superior. Cambia el tornillo grande de cabeza Torx del T5 derecho trasero que asegura la caja base a la tapa superior. Aprieta el tornillo de cabeza cautivo del T5 cautivo trasero que asegura la carcasa base a la tapa superior. Cómo cambiar el cable de la batería. Herramientas para la tarea. Utiliza estas herramientas para realizar este procedimiento. Correa de muñeca antiestática. Unas pinzas. Una herramienta de palanca de hoja plana. Recuerda ponerte la correa antiestática y ponerte a tierra para evitar que ocurra cualquier descarga electrostática, ESD. Antes de que empieces, quita el terrario de la base. Retirada. Quita el milar que cubre el conector del cable de la batería en la placa base y déjalo a un lado para reemplazarlo más adelante. Desconecta el cable de la batería de su conector en la placa base. Despega la cinta negra de tela que sujeta el cable de la batería a la batería. Desconecta el cable de la batería de su conector en la batería. Quita el cable de la batería. Sustituto. Conecta el cable de la batería a su conector en la batería. Alisa la cinta negra de tela que sujeta el cable de la batería a la batería. Conecta el cable de la batería a su conector en la placa web. Cambia el milar que cubre el conector del cable de la batería en la placa base. Cómo cambiar la batería con el kit de revivificación. Herramientas para la tarea. Utiliza estas herramientas para realizar este procedimiento. Correa de muñeca antiestática. Un destornillador Phillips. Una herramienta de palanca de hoja plana.
Recuerda ponerte la correa antiestática y ponerte a tierra para evitar que ocurra cualquier descarga electrostática, ESD. Antes de que empieces, asegúrate de que tu lugar de trabajo esté libre de materiales inflamables, como papel o aceites. Localiza el extintor químico a veces seco más cercano para su uso en caso de emergencia. Advertencia. Para evitar lesiones personales y daños al producto, ten mucho cuidado de no pinchar, torcer ni agrietar la batería. No seguir esta guía o no utilizar las herramientas adecuadas podría dañar el sistema o suponer un riesgo para la seguridad. Retirada. Da la vuelta al cuaderno y, usando el destornillador Phillips, quita o afloja los tornillos que sujetan la caja base o la tapa inferior al cuaderno. Después de quitar o aflojar todos los tornillos, introduce la herramienta de palanca de hoja plana en la rendija y separa cuidadosamente los bordes trasero, delantero, izquierdo y derecho de la caja base de la tapa superior. Desconecta el cable de la batería de la placa base. Nota: algunos modelos de portátiles cuentan con un cable de batería reemplazable que debe desconectarse de la batería y no de la placa base. Abre la bandeja vacía de contención de baterías en el kit de reanimación. Quita las tiras que cubren el adhesivo de la bandeja. Quita los tornillos que sujetan la batería a la tapa superior. Nota: el número de tornillos y la ubicación de los tornillos en la batería varían entre cuadernos. Da la vuelta a la bandeja para que los adhesivos queden hacia abajo y luego alinea la bandeja con la batería del cuaderno. Presiona las hendiduras para adherir el adhesivo a la batería. Levanta la bandeja y la batería y sácala del cuaderno. Cierra la bandeja para asegurar la batería en el kit de reanimación. Los clientes deberían reciclar la batería vieja de forma responsable. Sustituto. Abre la bandeja de contención que incluye la batería nueva. Advertencia: para evitar daños en la batería nueva, no retire la batería de la bandeja ni contacte los conectores con superficies metálicas, objetos o herramientas. Da la vuelta a la bandeja para que la batería quede hacia abajo e inserta la batería en la tapa superior del portátil. Desconecta la batería de la bandeja y levanta la bandeja de la batería. Cambia los tornillos que sujetan la batería a la tapa superior. Nota: el número de tornillos y la ubicación de los tornillos en la batería varían entre cuadernos. Conecta el cable de la batería a la placa base. Nota: algunos modelos de portátiles cuentan con un cable de batería reemplazable que debe conectarse a la batería y no a la placa base. Alinea la base con los bordes del cuaderno y bájalo en su posición. Aplica presión a lo largo de los bordes para volver a fijar la base de la caja al cuaderno. Cambia o aprieta los tornillos que sujetan la caja base al cuaderno. Da la vuelta al cuaderno. Importante: asegúrate de conectar el adaptador de corriente del portátil antes de encenderlo. No hacerlo puede hacer que el portátil no se encienda al pulsar el botón de encendido. Consulte la página web de HP para más información sobre los programas de reciclaje. ¿Cómo cambiar la batería? Herramientas para la tarea. Utiliza estas herramientas para realizar este procedimiento. Correa de muñeca antiestática. Un destornillador Phillips. Recuerda ponerte la correa antiestática y ponerte a tierra para evitar que ocurra cualquier descarga electrostática, ESD.
Antes de que empieces, quita la caja base y el cable de la batería. Advertencia: para evitar lesiones personales y daños al producto, ten mucho cuidado de no pinchar, torcer ni agrietar la batería. Una perforación interna o rotura de la batería puede causar un cortocircuito que puede provocar un evento térmico. Retirada. Quita los 5 tornillos de cabeza Phillips P1 que sujetan la batería a la tapa superior. Levanta el borde trasero de la batería y sácalo de sus pasadores de alineación en la tapa superior y quítala. Sustituto. Coloca la batería en sus pasadores de alineación en la tapa superior. Cambia los 5 tornillos Phillips P1 que sujetan la batería a la tapa superior. Importante: después de cambiar la batería, conecta el adaptador de corriente antes de encender el portátil. No hacerlo puede impedir que el portátil se encienda al pulsar el botón de encendido. Cómo reemplazar los módulos de memoria. Herramientas para la tarea. Utiliza estas herramientas para realizar este procedimiento. Correa de muñeca antiestática. Una herramienta de palanca de hoja plana. Recuerda ponerte la correa antiestática y ponerte a tierra para evitar que ocurra cualquier descarga electrostática, ESD. Antes de que empieces, quita la caja base y desconecta el cable de la batería de la placa base. Retirada. Retira el milar que cubre los módulos de memoria y reserva para un reemplazo posterior. Empuja ambos brazos hacia afuera simultáneamente para liberar el módulo de memoria en la posición de tensión del muelle. Agarra el módulo de memoria por los bordes y tira suavemente para sacarlo. Elimina el segundo módulo de memoria de la misma manera. Sustituto. Alinea la muesca en el módulo de memoria con la clave en la ranura del módulo de memoria en la placa base. En ángulo, inserta suavemente el módulo de memoria en su ranura de la placa base. Presiona el módulo de memoria para sujetar los brazos en su lugar. Sustituye el segundo módulo de memoria de la misma manera. Reemplaza el milar que cubre los módulos de memoria. Cómo reemplazar el disco de estado sólido M2. Herramientas para la tarea. Utiliza estas herramientas para realizar este procedimiento. Correa de muñeca antiestática. Un destornillador Phillips. Recuerda ponerte la correa antiestática y ponerte a tierra para evitar que ocurra cualquier descarga electrostática, ESD. Antes de que empieces, quita la caja base y desconecta el cable de la batería de la placa base. Retirada. Quita los 2 tornillos de cabeza Phillips P1 que aseguran la pantalla de la unidad de estado sólido M2 a la tapa superior. Quita el protector del disco de estado sólido M2. Nota: la pantalla de unidad de estado sólido M2 tiene una almohadilla térmica en el interior. Si la almohadilla térmica se daña, cámbiala por la de repuesto recomendada. Quita el tornillo Phillips P1 que sujeta la unidad de estado sólido M2 a la tapa superior. Agarra el disco de estado sólido M2 por los bordes y tira suavemente para quitar el disco de estado sólido M2. Sustituto. Alinea la muesca en la unidad de estado sólido M2, con la llave en la ranura de la placa madre. En ángulo, inserta suavemente el disco de estado sólido M2 en su ranura de la placa base. Cambia el tornillo Phillips P1 que sujeta el disco de estado sólido M2 a la tapa superior. Coloca el escudo del disco de estado sólido M2 en la tapa superior. Cambia los 2 tornillos Phillips P1 que aseguran el protector de la unidad de estado sólido M2 a la tapa superior. Cómo reemplazar el módulo LAN inalámbrico. Herramientas para la tarea. Utiliza estas herramientas para realizar este procedimiento. Correa de muñeca antiestática. Un destornillador Phillips. Una herramienta de palanca de hoja plana. Unas pinzas.
Recuerda ponerte la correa antiestática y ponerte a tierra para evitar que ocurra cualquier descarga electrostática, ESD. Antes de que empieces, quita la caja base y desconecta el cable de la batería de la placa base. Retirada. Quita el protector de plástico que cubre los conectores de la antena LAN inalámbrica y déjalo a un lado para su reemplazo posterior. Precaución: ten cuidado al desconectar los cables inalámbricos de la antena del módulo LAN inalámbrico. Un cable o conector dañado puede degradar el rendimiento del portátil. Desconecta cuidadosamente los cables de la antena inalámbrica del módulo LAN inalámbrico sujetando los conectores con un pequeño par de alicates o pinzas de punta larga. Quita el tornillo Phillips P1 que asegura el módulo inalámbrico de la LAN a la placa base. Agarra con cuidado el módulo inalámbrico de la LAN y tira suavemente para quitarlo. Sustituto. Alinea la muesca en el módulo LAN inalámbrico con la tecla en la ranura del módulo LAN inalámbrico de la placa base. En ángulo, inserta suavemente el módulo inalámbrico de la LAN en su ranura de la placa base. Sustituye el tornillo Phillips P1 que asegura el módulo inalámbrico de la LAN a la placa base. Precaución: ten cuidado al conectar los cables inalámbricos de la antena al módulo LAN inalámbrico. Un cable o conector dañado puede degradar el rendimiento del portátil. Conecta cuidadosamente los cables de la antena inalámbrica al módulo LAN inalámbrico. Cambia la pantalla de plástico que cubre los conectores de la antena inalámbrica de la LAN. ¿Cómo cambiar los altavoces? Herramientas para la tarea. Utiliza estas herramientas para realizar este procedimiento: correa de muñeca antiestática, un destornillador Phillips, unas pinzas. Recuerda ponerte la correa antiestática y ponerte a tierra para evitar que ocurra cualquier descarga electrostática, ESD. Antes de que empieces, quita la caja base y desconecta el cable de la batería de la placa base. Retirada. Nota: en esta vista del PC, el altavoz izquierdo está en el lado derecho y el derecho en el lado izquierdo. Importante: toma nota cuidadosa del recorrido del cable del altavoz para reemplazarlo después. Nota: un punto en el conector del cable del altavoz indica la orientación correcta al conectarlo al conector de la placa base. Desconecta el cable del altavoz del conector de la placa base. Desconecta parcialmente el cable del panel de pantalla de su canal de enrutamiento alrededor del ventilador del sistema. Quita el cable del altavoz del canal de enrutamiento en la tapa superior. Quita los dos tornillos Phillips P1 que aseguran el altavoz izquierdo a la tapa superior. Levanta el altavoz izquierdo de los pasadores de alineación en la tapa superior. Despega las dos piezas de cinta negra de tela que sujetan el cable del altavoz al soporte del touchpad. Quita el cable del altavoz del canal de enrutamiento del soporte del touchpad y la tapa superior. Quita los dos tornillos Phillips P1 que aseguran el altavoz derecho a la tapa superior. Levanta el altavoz derecho de sus pasadores de alineación en la tapa superior. Quita los altavoces. Sustituto. Coloca el altavoz derecho sobre sus pines de alineación en la tapa superior. Cambia los dos tornillos Phillips P1 que aseguran el altavoz derecho a la tapa superior. Conecta el cable del altavoz al canal de enrutamiento del soporte del touchpad y la tapa superior. Alisa las dos piezas de cinta negra de tela que sujetan el cable del altavoz al soporte del touchpad. Coloca el altavoz izquierdo sobre sus pasadores de alineación en la tapa superior. Sustituye los dos tornillos Phillips P1 que aseguran el altavoz izquierdo a la tapa superior. Conecta el cable del altavoz al canal de enrutamiento en la tapa superior. Conecta el cable del panel de pantalla a su canal de enrutamiento alrededor del ventilador del sistema. Antes de conectar el conector del cable,
Asegúrate de que su orientación sea correcta. El punto en el conector del cable debería estar hacia arriba. Conecta el cable del altavoz a su conector en la placa web. ¿Cómo reemplazar la placa USB? Herramientas para la tarea. Utiliza estas herramientas para realizar este procedimiento. Correa de muñeca antiestática, un destornillador Phillips, una herramienta de palanca de hoja plana, unas pinzas. Recuerda ponerte la correa antiestática y ponerte a tierra para evitar que ocurra cualquier descarga electrostática, ESD. Antes de que empieces, quita la caja base y desconecta el cable de la batería de la placa base. Retirada. Importante, toma nota cuidadosa del recorrido del cable plano de la placa USB para reemplazarlo más adelante. Quita la cinta transparente que cubre el conector Z y F de la placa USB y guárdala para su reemplazo posterior. Con la mínima fuerza, levanta la barra de bloqueo del conector Z y F de la placa USB y desconecta el cable plano de la placa USB. Quita el cable plano de la placa USB del canal de enrutamiento y el adhesivo de la tapa superior. Despega la cinta que cubre el conector Z y F de la placa USB. Con la menor fuerza posible, levanta la barra de bloqueo del conector Z y F de la placa USB y desconecta el cable plano de la placa USB. Quita el cable plano de la placa USB para reemplazarlo más adelante. Quita los dos tornillos Phillips P1 que sujetan la placa USB a la tapa superior. Levanta cuidadosamente la placa USB de sus pasadores de alineación y sácala del recorte en la tapa superior y sácala. Sustituto. Coloca la placa USB sobre sus pines de alineación y empuja suavemente en su recorte en la tapa superior. Cambia los dos tornillos de cabeza Phillips P1 que sujetan la placa USB a la tapa superior. Introduce el cable plano de la placa USB en su conector Z y F en la placa USB y presiona la barra de bloqueo para bloquear el cable en su sitio. Alisa la cinta que cubre el conector Z y F de la placa USB. Conecta el cable de cinta USB al canal de enrutamiento de la tapa superior. Presiona el cable de la placa USB para adherirlo a la tapa superior. Introduce el cable plano de la placa USB en su conector Z y F de la placa y presiona la barra de bloqueo hacia abajo. Cambia la cinta transparente que cubre el conector Z y F de la placa USB. ¿Cómo cambiar el ventilador del sistema? Herramientas para la tarea. Utiliza estas herramientas para realizar este procedimiento. Correa de muñeca antiestática, un destornillador Phillips, una herramienta de palanca de hoja plana, unas pinzas. Recuerda ponerte la correa antiestática y ponerte a tierra para evitar que ocurra cualquier descarga electrostática, ESD. Antes de que empieces, quita la caja base y desconecta el cable de la batería de la placa base. Retirada. Nota. Un punto en el conector del cable del ventilador indica la orientación correcta al conectarlo al conector de la placa base. Desconecta el cable del ventilador del sistema de la placa base. Desconecta parcialmente el cable del altavoz de su canal de enrutamiento en la tapa superior. Desconecta el cable del ventilador del sistema desde su canal de enrutamiento alrededor del ventilador del sistema. Quita los tres tornillos Phillips P1 que sujetan el ventilador del sistema a la tapa superior. Quita el ventilador del sistema. Sustituto. Coloca el ventilador del sistema en los postes de alineación de la tapa superior. Cambia los tres tornillos Phillips P1 que aseguran el ventilador del sistema a la tapa superior. Conecta el cable del ventilador del sistema hacia su canal de enrutamiento en la tapa superior. Conecta el cable del altavoz a su canal de ruta en la tapa superior.
Conecta el cable del panel de pantalla a su canal de enrutamiento alrededor del ventilador del sistema. Nota: un punto en el conector del cable del ventilador indica la orientación correcta al conectarlo al conector de la placa base. Conecta el cable del ventilador del sistema a su conector en la placa base. Cómo cambiar el disipador de calor. Herramientas para la tarea. Utiliza estas herramientas para realizar este procedimiento. Correa de muñeca antiestática, un destornillador Phillips, grasa térmica y alcohol de limpieza. Recuerda ponerte la correa antiestática y ponerte a tierra para evitar que ocurra cualquier descarga electrostática, ESD. Antes de que empieces, quita la caja base y desconecta el cable de la batería de la placa base. Retirada. En el orden numérico indicado, retira los 4 tornillos Phillips P1 que aseguran el disipador de calor a la placa de sistema. Nota: debido a la calidad adhesiva de la grasa térmica y las almohadillas térmicas situadas entre el disipador y los componentes del procesador, puede ser necesario mover el disipador de un lado a otro para desacoplarlo de la placa de sistema. Levanta el disipador de calor de la placa y quítalo. Sustituto. Nota: antes de cambiar el disipador de calor, se debe reemplazar la grasa térmica. La grasa térmica debe reemplazarse cada vez que se retira el disipador. Utiliza alcohol y un paño suave, o un hisopo de alcohol, para limpiar toda la grasa térmica del disipador y del procesador. Según las especificaciones individuales de tu procesador en particular, aplica nueva grasa térmica al procesador. Alinea los orificios de los tornillos del disipador con los separadores de la placa de sistema y coloca el disipador en su posición. En el orden numérico indicado, sustituye los 4 tornillos Phillips P1 que aseguran el disipador de calor a la placa de sistema. Cómo cambiar el touchpad. Herramientas para la tarea. Utiliza estas herramientas para realizar este procedimiento. Correa de muñeca antiestática, un destornillador Phillips, una herramienta de palanca de hoja plana, unas pinzas. Recuerda ponerte la correa antiestática y ponerte a tierra para evitar que ocurra cualquier descarga electrostática, ESD. Antes de que empieces, quita la caja base, el cable de la batería y la batería. Retirada. Importante: toma nota cuidadosa del recorrido del cable del altavoz para reemplazarlo después. Quita el cable del altavoz del canal de enrutamiento y pega el soporte del touchpad. Quita los 4 tornillos de cabeza Phillips P1 que sujetan el soporte del touchpad a la tapa superior. Quita el soporte del touchpad y déjalo a un lado para reemplazarlo más adelante. Quita la cinta transparente que cubre el conector Z y F del touchpad y guárdala para su reemplazo posterior. Con la mínima fuerza, levanta la barra de bloqueo y desconecta el cable del panel táctil del conector Z y F en el touchpad. Despega el cable del panel táctil del adhesivo que lo sujeta a la tapa superior y al touchpad. Quita el milar negro que cubre los tornillos del touchpad. Quita los 3 tornillos de cabeza ancha P1 Phillips que sujetan el touchpad a la tapa superior. Saca el touchpad de su recorte en la tapa superior y quítalo. Sustituto. Coloca el touchpad en su recorte en la tapa superior. Cambia los 3 tornillos de cabeza ancha P1 Phillips que sujetan el touchpad a la tapa superior. Alisa el milar negro que cubre los tornillos del touchpad.
Inserta el cable plano del touchpad en su conector Z y F en el touchpad y presiona la barra de bloqueo hacia abajo para fijar el cable en su sitio. Presiona con cuidado el cable del panel táctil para adherirlo a la tapa superior y al touchpad. Cambia la cinta transparente que cubre el conector del cable del touchpad en el touchpad. Coloca el soporte del touchpad sobre los agujeros de los tornillos en la tapa superior. Cambia los 4 tornillos Phillips P1 que aseguran el soporte del touchpad a la tapa superior. Conecta el cable del altavoz al canal de enrutamiento y adhesivo al soporte del touchpad. Cómo cambiar la placa de base. Herramientas para la tarea. Utiliza estas herramientas para realizar este procedimiento. Correa de muñeca antiestática, un destornillador Phillips, una herramienta de palanca de hoja plana, unas pinzas. Recuerda ponerte la correa antiestática y ponerte a tierra para evitar que ocurra cualquier descarga electrostática, ESD. Antes de que empieces, quita la carcasa base, el cable de la batería, los módulos de memoria, el disco de estado sólido M2, el módulo de la inalámbrica, los ventiladores del sistema y el disipador de calor. Primer plano de la placa de sistema. Acércate a la placa base. Los primeros planos se presentan en orden horario empezando por la esquina superior izquierda. Simplemente pausa el video en el momento en que quieras inspeccionar esa parte del tablero y luego haz clic en reproducir para reanudar. Nota: la placa de sistema puede retirarse con el disipador de calor aún conectado. Retirada. Quita el milar transparente que cubre los conectores de cable en la placa base. Quita el milar negro que cubre los conectores del cable OLED y del panel de pantalla en la placa base. Desconecta los siguientes cables de sus conectores en la placa base. Cable plano del touchpad. Cable plano de teclado. Cable plano de retroiluminación. Cable plano del panel OLED. Cable plano del panel de visualización. Cable de altavoz. Cable plano de placa USB. Quita el cable del panel de pantalla del canal de enrutamiento en la tapa superior. Quita los 3 tornillos de cabeza Phillips P1 que aseguran el soporte de I/O a la tapa superior. Quita los 2 tornillos Phillips P1 que sujetan la placa a la tapa superior. Quita los 5 tornillos de cabeza Phillips P1 que sujetan la placa madre a la tapa superior. Levanta cuidadosamente la placa base y guía los conectores externos fuera de los recortes en la tapa superior. Desliza suavemente el soporte de I/O fuera de la placa y quítalo para reemplazarlo más adelante. Quita la placa de sistema. Sustituto. Con la placa base colocada, inserta suavemente el soporte de I/O en la ranura de la placa. Con cuidado,
Conecta los conectores externos de la placa base en los recortes de la tapa superior y baja la placa hasta colocarla en la tapa superior. Precaución: ten cuidado de no atrapar ninguno de los cables entre la placa base y la tapa superior. Cambia los 5 tornillos Phillips P1 que sujetan la placa madre a la tapa superior. Cambia los 2 tornillos Phillips P1 que aseguran la placa madre a la tapa superior. Cambia los 3 tornillos Phillips P1 que aseguran el soporte DIO a la tapa superior. Conecta el cable del panel de visualización al canal de ruta en la tapa superior. Conecta los siguientes cables a sus conectores en la placa base. Cable plano del touchpad. Cable plano de teclado. Cable plano de retroiluminación. Cable plano del panel OLED. Cable plano del panel de visualización. Cable de altavoz. Cable plano de placa USB. Alisa el milar negro que cubre los conectores del cable OLED y del panel de pantalla en la placa base. Sustituye el milar transparente que cubre los conectores de cable en la placa base. Importante: tras el reemplazo de la placa base, asegúrate de completar las tareas posteriores a la instalación que puedan incluir. Verificando la funcionalidad del cuaderno. Actualizando la BIOS. Actualizar el DMI y otros ajustes. Cómo reemplazar el conjunto del panel de pantalla barra diagonal cubierta superior por un teclado. Herramientas para la tarea. Utiliza estas herramientas para realizar este procedimiento. Correa de muñeca antiestática. Un destornillador Phillips. Una herramienta de palanca de hoja plana. Unas pinzas. Recuerda ponerte la correa antiestática y ponerte a tierra para evitar que ocurra cualquier descarga electrostática, ESD. Antes de que empieces, quita la caja base y desconecta el cable de la batería de la placa base. Retirada. Nota: en esta vista del PC, la bisagra izquierda está en el lado derecho y la derecha en el izquierdo. Importante: toma nota cuidadosa del recorrido de la cinta del panel de visualización, la cinta del panel OLED y los cables de antena inalámbrica para reemplazarlos después. Quita el protector de plástico que cubre los conectores de la antena LAN inalámbrica y déjalo a un lado para su reemplazo posterior. Precaución: ten cuidado al desconectar los cables inalámbricos de la antena del módulo LAN inalámbrico. Un cable o conector dañado puede degradar el rendimiento del portátil. Desconecta cuidadosamente los cables de la antena inalámbrica del módulo LAN inalámbrico sujetando los conectores con un pequeño par de alicates o pinzas de punta larga. Quita el milar negro que cubre los conectores del cable OLED y del panel de pantalla en la placa base. Con la mínima fuerza, levanta la barra de bloqueo del conector Z y F del panel OLED y desconecta el cable plano del panel OLED de la placa base. Con la mínima fuerza, levanta la barra de bloqueo del conector Z y F del panel de pantalla y desconecta el cable plano del panel de la placa base. Quita los cables OLED y del panel de visualización del canal de enrutamiento en la tapa superior. Quita los 3 tornillos Phillips P1 que aseguran la bisagra derecha a la tapa superior. Quita los 3 tornillos de cabeza Phillips P1 que aseguran la bisagra izquierda a la tapa superior. Abre la tapa superior en un ángulo de 90 grados, desliza la tapa superior fuera de debajo de las bisagras y sácala. Sustituto. Nota: si vas a instalar una nueva tapa superior con teclado, necesitas quitar los componentes que están unidos a la tapa superior antigua e instalarlos sobre la nueva tapa superior. Batería. Módulos de memoria. Unidad de estado sólido M2. Módulo LAN inalámbrico. Altavoces. Placa USB. Ventiladores del sistema. Disipador de calor. Touchpad. Placa de sistema.
Deslicen la tapa superior bajo las bisagras en un ángulo de 90 grados y colócala sobre la carcasa de la pantalla. Cierra las bisagras. Cambia los 3 tornillos Phillips P1 que aseguran la bisagra izquierda a la tapa superior. Cambia los 3 tornillos Phillips P1 que aseguran la bisagra derecha a la tapa superior. Conecta los cables OLED y del panel de visualización al canal de ruta en la tapa superior. Introduce el cable plano del panel de pantalla en su conector Z y F en la placa base y presiona la barra de bloqueo hacia abajo para asegurar el cable en su sitio. Introduce el cable plano del panel OLED en su conector Z y F en la placa base y presiona la barra de bloqueo hacia abajo. Alisa el milar negro que cubre los conectores del cable OLED y del panel de pantalla en la placa base. Precaución, ten cuidado al conectar los cables inalámbricos de la antena al módulo LAN inalámbrico. Un cable o conector dañado puede degradar el rendimiento del portátil. Conecta cuidadosamente los cables de la antena inalámbrica al módulo LAN inalámbrico. Cambia la pantalla de plástico que cubre los conectores de la antena inalámbrica de la LAN. Cómo cambiar el bisel de la pantalla. Herramientas para la tarea. Utiliza estas herramientas para realizar este procedimiento. Correa de muñeca antiestática. Una herramienta de palanca de hoja plana. Recuerda ponerte la correa antiestática y ponerte a tierra para evitar que ocurra cualquier descarga electrostática, ESD. Antes de que empieces, quita la carcasa base y desconecta el cable de la batería de la placa base, luego retira el conjunto del panel de pantalla. Retirada. Precaución, ten cuidado al quitar el bisel de la pantalla. No ejerzas presión sobre el panel porque puede dañarse fácilmente. Además, los laterales del bisel de la pantalla son muy finos y se pueden romper fácilmente. Con los dedos o una herramienta plana no metálica, libera cuidadosamente los bordes superior, laterales e inferiores del marco de la pantalla de las pestañas adhesivas y de retención que lo sujetan a la carcasa. Usa los dedos o una herramienta plana no metálica para liberar la tapa de la bisagra de las pestañas que la sujetan a la carcasa. Quita el bisel de la pantalla. Sustituto. Precaución, ten cuidado al cambiar el bisel de la pantalla. No ejerzas presión sobre el panel porque puede dañarse fácilmente. Coloca el bisel de la pantalla en su posición sobre la carcasa. Aplica presión cuidadosamente sobre la tapa de la bisagra para sujetarla a las lengüetas en el borde inferior de la carcasa de la pantalla. Aplica presión cuidadosamente a lo largo de los bordes del bisel para fijarlo a la carcasa. ¿Cómo cambiar la placa OLED? Herramientas para la tarea. Utiliza estas herramientas para realizar este procedimiento. Correa de muñeca antiestática. Una herramienta de palanca de hoja plana. Unas pinzas. Recuerda ponerte la correa antiestática y ponerte a tierra para evitar que ocurra cualquier descarga electrostática, ESD. Antes de que empieces, quita la caja base y desconecta el cable de la batería de la placa base, luego retira el conjunto del panel de pantalla y el bisel de la pantalla. Retirada. Retira con cuidado el papel plateado que cubre la placa OLED. Con la mínima fuerza, levanta la barra de bloqueo del conector Z y F de la placa OLED y desconecta el cable plano de la placa OLED de la placa OLED.
Utilizando una herramienta plana no metálica, levanta cuidadosamente la placa OLED de los pasadores adhesivos y de alineación que la sujetan a la carcasa de la pantalla. Quita la placa OLED. Sustituto. Coloca la placa OLED en su posición sobre la caja de la pantalla. Aplica presión suave sobre la placa OLED para adherirla a la carcasa de la pantalla. Introduce el cable plano de la placa OLED en su conector Z y F en la placa OLED y presiona la barra de bloqueo hacia abajo para fijar el cable en su sitio. Alisa el papel plateado que cubre la placa OLED. Cómo cambiar el panel de la pantalla. Herramientas para la tarea. Utiliza estas herramientas para realizar este procedimiento. Correa de muñeca antiestática. Una herramienta de palanca de hoja plana. Unas pinzas. Recuerda ponerte la correa antiestática y ponerte a tierra para evitar que ocurra cualquier descarga electrostática, ESD. Antes de que empieces, quita la caja base y desconecta el cable de la batería de la placa base, luego retira el conjunto del panel de pantalla y el bisel de la pantalla. Retirada. Nota. Toma nota cuidadosa del recorrido del cable del panel de pantalla para su reemplazo posterior. Retira con cuidado el papel plateado que cubre la placa OLED. Con la mínima fuerza, levanta la barra de bloqueo del conector Z y F de la placa OLED y desconecta el cable plano de la placa OLED de la placa OLED. Quita el cable del panel de pantalla del canal de enrutamiento en la carcasa de la pantalla. Nota. El panel de la pantalla está fijado a la carcasa con cinta de liberación elástica. Con unas pinzas, sujeta firmemente la pestaña de la cinta de liberación elástica en la parte superior derecha del panel. Retira cuidadosamente la cinta de liberación elástica desde la parte superior derecha del panel, lo más horizontalmente posible, hasta que la cinta se despeje del conjunto del panel de pantalla. Precaución. Ten cuidado de tirar de la cinta despacio para evitar que se rompa. Si la cinta está rota, será muy difícil quitar el panel de la pantalla. Quita la tira de liberación elástica en la parte superior izquierda del panel de la misma manera. Levanta el panel de pantalla y gíralo para acceder al cable del panel. Despega el adhesivo de tela que sujeta el cable del panel de pantalla al conector del panel. Con la mínima fuerza, levanta la barra de bloqueo del cable del panel de pantalla conectadora Z y F y desconecta el cable plano del panel de pantalla. Quita el panel de visualización. Sustituto. Coloca nuevas tiras de cinta de liberación elástica en la carcasa de la pantalla. Nota. Consulte la guía de servicio para la posición de las tiras de cinta. Coloca el panel de pantalla junto a la carcasa de modo que el cable del panel de pantalla esté orientado hacia el conector del panel. Inserta el cable plano del panel de pantalla en su conector Z y F en el panel de pantalla y presiona la barra de bloqueo hacia abajo para asegurar el cable en su sitio. Alisa el adhesivo de tela que sujeta el cable del panel de pantalla al conector del panel. Dale la vuelta al panel de la pantalla y colócala cuidadosamente en su posición sobre la carcasa. Presiona suavemente a lo largo de los bordes del panel para fijarlo a las tiras adhesivas de la carcasa.
Conecta el cable del panel de pantalla al canal de enrutamiento en la carcasa de la pantalla. Introduce el cable plano de la placa OLED en su conector Z y F en la placa OLED y presiona la barra de bloqueo hacia abajo para fijar el cable en su sitio. Alisa el papel plateado que cubre la placa OLED. ¿Cómo cambiar la webcam? Herramientas para la tarea. Utiliza estas herramientas para realizar este procedimiento. Correa de muñeca antiestática, una herramienta de palanca de hoja plana, unas pinzas. Recuerda ponerte la correa antiestática y ponerte a tierra para evitar que ocurra cualquier descarga electrostática, ESD. Antes de que empieces, quita la caja base y desconecta el cable de la batería de la placa base, luego quita el conjunto del panel de pantalla, el bisel y el panel de pantalla. Retirada. Usando una herramienta de hoja plana y partiendo desde debajo del conector Z y F de la webcam, retira cuidadosamente la webcam del adhesivo que la sujeta a la caja de la pantalla y levanta la cámara de sus pasadores de alineación. Con la mínima fuerza, levanta la barra de bloqueo del conector Z y F de la webcam y desconecta el cable plano de la webcam de la webcam. Quita la webcam. Sustituto. Inserta el cable plano de la cámara web en el conector Z y F de la webcam y presiona la barra de bloqueo hacia abajo para fijar el cable en su sitio. Coloca la cámara web en los pines de alineación de la caja de la pantalla. Aplica presión uniforme sobre la cámara web para adherirla a la carcasa de la pantalla. Cómo reemplazar el cable del panel de pantalla. Herramientas para la tarea. Utiliza estas herramientas para realizar este procedimiento. Correa de muñeca antiestática, una herramienta de palanca de hoja plana, unas pinzas. Recuerda ponerte la correa antiestática y ponerte a tierra para evitar que ocurra cualquier descarga electrostática, ESD. Antes de que empieces, quita la caja base y desconecta el cable de la batería de la placa web, luego retira el conjunto del panel de pantalla, el bisel de la pantalla, el panel de pantalla y la cámara web. Retirada. Importante, toma nota cuidadosa del recorrido del cable del panel de pantalla para reemplazarlo más adelante. Quita el cable plano de la cámara web del adhesivo que lo sujeta a la caja de la pantalla. Quita el cable del panel de la pantalla de su canal de enrutamiento y adhesivo de la carcasa de la pantalla. Quita el cable del panel de pantalla. Sustituto. Coloca el cable plano de la cámara web entre las marcas de alineación en la caja de la pantalla. Presiona el cable plano de la cámara web para volver a conectarlo a la caja de la pantalla. Conecta el cable del panel de pantalla a su canal de enrutamiento en la carcasa y presiona suavemente para adherirlo a la carcasa. Cómo cambiar las bisagras. Herramientas para la tarea. Utiliza estas herramientas para realizar este procedimiento. Correa de muñeca antiestática, un destornillador Phillips, una herramienta de palanca de hoja plana, unas pinzas. Recuerda ponerte la correa antiestática y ponerte a tierra para evitar que ocurra cualquier descarga electrostática, ESD. Antes de que empieces, quita la caja base y desconecta el cable de la batería de la placa base, luego quita el conjunto del panel de pantalla, el bisel y el panel de pantalla. Retirada. Importante, toma nota cuidadosa del recorrido del cable del panel de pantalla para reemplazarlo más adelante.
Quita el cable del panel de la pantalla de su canal de ruta y adhesivo en la bisagra derecha. Quita los 3 tornillos de cabeza ancha P1 Phillips que aseguran la bisagra derecha a la caja de la pantalla. Quita los 2 tornillos Phillips P1 que aseguran la bisagra derecha a la carcasa de la pantalla. Levanta la bisagra derecha de sus pasadores de alineación en la caja de la pantalla y quítala. Quita la bisagra izquierda de la misma manera. Sustituto. Coloca la bisagra derecha sobre sus pasadores de alineación en la caja de la pantalla. Sustituye los 2 tornillos de cabeza Phillips P1 que aseguran la bisagra derecha de la carcasa de la pantalla. Sustituye los 3 tornillos Phillips de cabeza ancha P1 que aseguran la bisagra derecha a la caja de la pantalla. Cambia la bisagra izquierda de la misma manera. Conecta el cable del panel de pantalla a su canal de enrutamiento en la bisagra derecha y presiona suavemente para adherirlo a la carcasa de la pantalla. Cómo reemplazar las antenas inalámbricas de la LAN. Herramientas para la tarea. Utiliza estas herramientas para realizar este procedimiento. Correa de muñeca antiestática. Una herramienta de palanca de hoja plana. Unas pinzas. Recuerda ponerte la correa antiestática y ponerte a tierra para evitar que ocurra cualquier descarga electrostática, ESD. Antes de que empieces, quita la caja base y desconecta el cable de la batería de la placa base, luego quita el conjunto del panel de pantalla, el bisel de la pantalla, el panel de la pantalla y las bisagras. Retirada. Importante. Toma nota cuidadosa del recorrido de los cables inalámbricos de la antena para reemplazarlos más adelante. Retira cuidadosamente los cables de la antena inalámbrica de la LAN de los canales de enrutamiento en la carcasa de la pantalla. Retira cuidadosamente la cinta metálica que sujeta el transceptor de antena LAN inalámbrica derecho a la carcasa de la pantalla. Utiliza una herramienta de hoja plana para sacar el transceptor de antena LAN inalámbrica derecho de la caja de la pantalla. El transceptor de antena LAN inalámbrica izquierda se retira de la misma manera. Quita las antenas inalámbricas de la LAN. Sustituto. Precaución. Ten cuidado al manipular e instalar las nuevas antenas. La flexión accidental de los elementos de la antena desafinará las antenas y degradará el rendimiento del cuaderno. De manera similar, el crujido o pellizco de la cinta metálica también puede degradar el rendimiento. Coloca el transceptor de antena inalámbrica LAN derecho en posición en la caja de la pantalla. Aplica presión suavemente para adherir el transceptor de antena inalámbrica LAN derecho a la caja de la pantalla. Suaviza la cinta metálica que asegura el transceptor de antena LAN inalámbrica correcto a la caja de la pantalla. Sustituye el transceptor de antena inalámbrica de la LAN izquierda de la misma manera. Enruta los cables de la antena inalámbrica de la LAN por los canales de enrutamiento que los aseguran a la carcasa de la pantalla. Cómo reemplazar la caja de la pantalla.
Herramientas para la tarea. Utiliza esta herramienta para realizar este procedimiento. Correa de muñeca antiestática. Recuerda ponerte la correa antiestática y ponerte a tierra para evitar que ocurra cualquier descarga electrostática, ESD. Antes de que empieces, quita la caja base y desconecta el cable de la batería de la placa base, luego retira el conjunto del panel de pantalla, el bisel de la pantalla, la placa OLED, el panel de pantalla, la cámara web, el cable del panel de pantalla, las bisagras y las antenas inalámbricas de la LAN. Retirada. Quita la caja de la pantalla. Sustituto. Cambia la caja de la pantalla.